sí. Ahí creo que se va a ver en pantalla completa y se va a ver muchísimo mejor. Responder, reenviar. Ahí va. Ya me pide el grupito. Bien. Uy. Ahora sí. Bueno, ahí creo que está bien, ¿no? Sí, creo que quedó bien ahí. Vamos a ver acá. Sí. No me salta nada si hay chat o algo. Está. Lo que se puede hacer es. Pongo pausa esto. Y listo, creo que así va a correr hasta mejor. Video, no sé qué. Acá está todo bien. Acá, sí, esto ya lo pasé. Esto no lo voy a volver a pasar. Bueno, a lo mejor esto acá. Todo arrobado Yahweh por este día, por tu amor y tu misericordia, Yahweh, todo arrobado por cada cosa hermosa que haces por nosotros. Te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach que en esta noche, Padre Celestial de Shabbat, a continuación de el Shavuot de mañana, Padre Celestial, que tú estés enseñando tu Ruach HaKodesh sobre cada uno de nosotros, que nos estés dando entendimiento, sabiduría, comprensión, Padre Celestial, que tú nos estés ayudando, Padre Celestial, a continuar dentro del camino, Padre Celestial, a perseverar hasta el fin, como lo dice tu palabra, para llegar a ser salvos, Padre Celestial. Pero también continúa limpiándonos, purificándonos, ayudándonos, Padre Celestial, para ser hallados dignos de ser contados entre tus escogidos, 144.000, Padre Celestial. Estoy todo arrobado por este ministerio, estoy todo arrobado por cada uno de los hermanos de la congregación. Bendícelos, cúbrelos. Te pido, Padre Celestial, que tú los estés, que tú le estés supliendo sus necesidades, donde quiera que estén, sea espiritual o física, Padre Celestial. En el nombre de Yeshua HaMashiach, también ayúdame a decir las palabras que tenga que decir de la mejor manera. Ayúdame y dame revelación a través de tu Ruach HaKodesh, Padre Celestial, para compartir la enseñanza, Padre Celestial. Para los que llegan hoy, para los que lleguen y a escuchar el día de mañana, Padre Celestial. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y amén, Padre Celestial. Bueno, el día de hoy voy a compartirles Zacarías 4, continuando con lo que habíamos visto la semana pasada, y algunas cosas se van a conectar con lo que empezamos a leer del libro Declarando el Fin desde el Principio. Zacarías 4, el candelabro de oro y los olivos. Como venimos viendo de los capítulos anteriores, donde en el primer capítulo vimos que Yahweh nos dejaba un mensaje importante a través de los tres nombres principales de Sejaryahu, Sejarya, Beregiá y Ido, que eran
a quien Yahweh recuerda, a quien Yahweh bendice, y Ido, que se puede interpretar como su profeta o a su tiempo determinado, refiriéndose a que se recordaría en su tiempo determinado del último y de los 144.000, así como se dice en Éxodo que él se acordó de su pueblo cuando escuchó el clamor que ellos realizaban a través de la esclavitud y el sufrimiento que estaban pasando bajo Egipto. Cuando le dijo a Moshe, yo me acordé de mi pueblo, he oído el clamor de mi pueblo, que mi pueblo hace por mí, y así levanta a Moshe. De la misma manera que a este final de los tiempos, Yahweh se acuerda de su pueblo, así como en ese tiempo, para levantar al testigo como Moshe para declarar las buenas nuevas en este final de los tiempos. Bueno, para comenzar, volvió el malaj que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre a quien despierta de su sueño, y me preguntó, ¿qué ves? Bueno, simplemente al comienzo, ahora cuando dice volvió el malaj que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre a quien se despierta de su sueño, podemos hacer referencia entendiendo que sueño, en realidad la palabra morir y dormir es lo mismo, como cuando Yahushua, luego de que es tocado su manto por aquella mujer que tenía pérdidas así, y esa nada viene de la casa del principal de una de las sinagogas, un hombre, para avisarle que la hija había muerto, y él le pide al hombre que se mantenga con confianza, con fe en él, que no estaba muerta, sino que simple dormía, a lo cual cuando él llega a la casa se le burlan y todo, pero él permite que estén ahí tres de sus discípulos, la mamá y el papá de la niña, y él la manda a despertar y él la levanta. Entonces, de esta manera acá podemos entender que cuando hace alusión a me desperté de mi sueño, quien se despierta de su sueño, estaría hablando o haciendo referencia a la muerte espiritual, la cual trae el último por haber nacido en pecado, como el hijo pródigo. Así como el hijo pródigo en ese momento también se podría decir de alguna manera, en el que él está apacentando los cerdos y entra en sí, como le hace luz, o sea, despierta, revive y se da cuenta en la situación que se encuentra, haciendo referencia al último, que apacentando a un rebaño de cerdos en el final de esos tiempos, como quien reparte, imparte o aprende o come junto con aquellos que reciben una doctrina de demonios, una doctrina incorrecta, se le hace la luz y ven la condición en la que se encuentra. Por lo tanto, se puede decir que a partir de ese momento vive, por lo cual cuando llega el padre lo ve llegando, lo sale al encuentro y le hace cambiar las vestiduras, sus sandalias, le pone un anillo que representa el anillo de sellar como el de un rey, y manda a matar al becerro más gordo. Y el hermano, que nunca se apartó del padre, le reclama de por qué le mata al becerro más gordo, a él que desperdició toda su herencia, etcétera, etcétera, y el padre le dice, es necesario que hagamos fiesta y que nos gocemos, porque él estaba muerto y ahora vive. Así que en esa misma parábola del hijo pródigo podemos ver que en ese momento en que él se da cuenta en la situación que se encuentra a través de lo que el espíritu del padre trae por convicción dentro de él para darle vida y volverse del camino para poder ir hacia el padre verdaderamente, y así como venimos viendo que Zehariahu representa al testigo como Moshe, es despertado de su sueño, que quiere decir es despertada de su muerte espiritual, porque recordemos que el último viene muertos en pecado, y la palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero él en vez de estar muerto físicamente, está muerto espiritualmente, y es necesario que sea despertado de su sueño para dar testimonio correcto del Padre y del Hijo. Y después lo otro que podemos ver es que dice, volvió el malaj que hablaba conmigo y me despertó. ¿Eso qué quiere decir? Lo que les estoy diciendo ahora acá en esta parte, y me despertó como a un hombre a quien se despierta de su sueño. ¿Qué quiere decir? Que le dio, a través de darle vida, le dio entendimiento para ver correctamente o vivir correctamente lo que le estaba hablando.
¿Qué quiere decir? Como que le dio entendimiento de su revelación, porque al no entender, al no tener comprensión, como dice la escritura, mi pueblo por falta de conocimiento es destruido. Entonces al obtener el entendimiento y el conocimiento de lo que se le estaba hablando, despertó. ¿De qué? De su muerte espiritual, como el hijo pródigo, para volver al Padre. Y me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro de oro macizo, con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y sus 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y esta parte de los candelabros lo podemos ver en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Los 2 testigos. La séptima trompeta. Tiene que estar por acá. Ahí va. Lo leemos desde arriba nomás para que haya ahí comprensión. Y voy a chusmear esto a ver si esto está transmitiendo todavía o si pasó algo. No, está bien. Sí, está bien. Sigue transmitiendo, está todo bien. No hay ningún problema. A ver ahí. Que lo lleve esto para acá. No sé si tendrá algo que ver. Pero... ahí va. Creo que está bien. Sí, está bien. Bueno, lo vemos en Apocalipsis 11, lo de los candelabros que dice: los 2 testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, como a Sejaryahu se le había dado anteriormente una vara de medir que representa, la vara de medir representa juzgar o hacer juicio, medir, pesar las cosas. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Elohim y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Elohim de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, se debe morir él de la misma manera. Entonces, de los 2 candelabros que está hablando acá, en la visión que él está viendo Sejaryahu, veo el candelabro de oro macizo, con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y sus 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, y el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Entonces también podemos ver que, o sea, en Apocalipsis 11 habla sobre los candelabros de oro y los olivos, y dice que los 2 olivos son los 2 testigos, el cual es uno el testigo como Moshe y el otro el testigo como Eliahu, los cuales van a dar testimonio. Y como dice la palabra también, no se puede prender una luz y ponerla bajo la mesa, sino que se pone encima, en lo alto, para que alumbre toda la casa. Ellos vienen a dar la luz, que son las buenas nuevas de Mashiach, para el resto de las congregaciones, siendo el testigo como Moshe el centro de la menorá o el shemesh, que es la candela que se utiliza para encender las demás. Por eso en Apocalipsis, así como en la menorá, se habla a 7 congregaciones, como lo veníamos viendo ayer y anteayer, creo que fue, en el libro de Apocalipsis que empezamos a leer, declarando el fin desde el principio. Entonces esa menorá, que tiene 7 brazos, que cada una tiene su luminaria asignada, así como su congregación. Cuando se le hizo la carta a las congregaciones de Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Odisea, Filadelfia y Éfeso,
Cada uno de esos brazos de la menorá es una de las congregaciones que menciona Apocalipsis. Y dice que en Apocalipsis 11, que cuando se está hablando de los dos olivos, hace referencia, como lo vimos ahora en Apocalipsis 11 aquí, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante que están en pie delante del Elohim de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, etcétera, eso lo vamos a ver ahora a continuación en el libro, más después. Y también podemos agregar que los dos olivos, o sea, el árbol del olivo, su fruto, se utiliza para exprimirlos y sacar aceite. Entonces podemos ver que hace referencia también a la unción. Junto a los candelabros hay dos olivos. Junto al candelabro. Si hay un candelabro, el candelabro representa la menorá o menorot y tiene sus 7 brazos. Los 7 brazos de los cuales habla Apocalipsis cuando hace la carta a las 7 congregaciones. Eso quiere decir que los dos testigos son los dos olivos que tienen la unción de la Ruach de Yahweh, el Espíritu de verdad, para dar las buenas nuevas, las verdaderas buenas nuevas. Como dijo Yahushua, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces estos dos olivos dan testimonio de Yahushua, dándola así la inmersión en la Ruach HaKodesh a través de la unción que tienen ellos. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y pregunté a aquel malaj que hablaba conmigo: ¿qué es esto, soberano mío? Si alguno ve acá la palabra Señor, es un título que en realidad no utilizamos porque, como lo estamos viendo en el libro Declarando el Fin desde el Principio, la palabra Señor es un título que es el significado de una palabra en hebreo que es Baal. Y Baal es un título utilizado y dado al enemigo, al adversario, que es al diablo, a Satanás, a títulos dados a Lucifer, Samael y Azazel. Entonces acá la palabra correcta sería Adón. ¿Qué es esto? Adón, que significa soberano, mío. Y el malaj, el ángel, el mensajero que hablaba conmigo, me respondió: ¿no sabes qué es esto? Le dije: no, soberano mío. Entonces siguió diciéndome: esta es la palabra de Yahweh para Zorobabel. Y dice, acá podemos ver que Zorobabel, que significa nacido en confusión, hace referencia al último. Porque así como Zorobabel nació en Babilonia, significa nacido en Babel, nacido en confusión, porque Babel, la torre de Babel, como bien muchos conocen la historia, es un lugar donde se confundieron las lenguas una vez que se estaban puestos unánimes todos para crear lo que se conoce como la torre de Babel. Entonces ahí se confundieron los idiomas en 70 idiomas y bajo el imperio de Babilonia nacieron un contingente, vamos a decirle, de Yahudim que habían sido ya se me fue la palabra en este momento. Bueno, una vez que se conquistó y se invadió Jerusalén y Judá, fueron llevados en cautiverio al imperio de Babel, de Babilonia. Y bajo el reinado de los persas y los medos fue que se mandó la reconstrucción de Jerusalén y el templo y los muros de Jerusalén, la ciudad. Y como gobernador o rey, vamos a decirlo de alguna manera, vino Zorobabel con Nehemías y otros tantos, como el abuelo de Zechariah. Entonces Zorobabel, que dice nació en confusión, así como el último, como en la parábola del hijo pródigo que estábamos hablando recién, nace en confusión debido a la apostasía en la que nos encontramos, porque una vez que Mashiach murió, el Padre lo levantó de entre los muertos, estuvo 40 días después de que resucitó con sus discípulos y ascendió a los cielos, comenzó ese proceso de apostasía, que en qué se basa, en que se manifiesta la mentira. ¿Qué es la mentira? El falso Mesías, el falso nombre.
O sea, es esa doctrina de demonios que fue formándose a partir de la mezcla de diferentes religiones paganas que adoraban a distintos falsos poderosos, mezclándolas con las bases de la doctrina real. Así es como hemos heredado la Biblia que tenemos hoy en día, con nombres y títulos falsos como Dios, Jehová, Yahweh, Yahweh es el título real, en realidad el nombre verdadero. Se le cambió el nombre de Yahweh, que estaba en la escritura, a través de lo que hicieron los escribas y masoretas al tratar de ocultar el nombre y su pronunciación de lo que consideraban ellos gentiles, Goyim, eh, creando los puntos de Nikud y distintos tipos de conjugaciones de vocalización, lo que provocó que cuando llegaron nuevos traductores y quisieron traducir al griego, después al inglés, etcétera, etcétera, al no entender esa conjugación de puntos de Nikud y su pronunciación en vocalizaciones, porque modificaron de tal manera que cuando llegaban al nombre de Yahweh o pronunciaban Elohim o pronunciaban Adonai, y desde esa mezcla de vocales, de pronunciación de vocales en sus letras que eran consonantes, generaron que surgiera una ramificación de nombres variados, muchos siendo títulos utilizados y dados en hebreo hacia el enemigo, puestos en el Padre, y de esta manera el adversario de nosotros, Satanás, el diablo, Lucifer, le hizo creer al mundo o hacer al mundo invocarlo a él en vez de invocar al Padre Celestial. Y de esta manera es que en traducciones así como esta, que es la Reina Valera 1995, tenga título Jehová, pero en realidad yo trato de pronunciar los verdaderos nombres. Acá sería Yahweh. Y Zorobabel, como venía diciéndoles, nacido en confusión, que significa ese nombre, es el último, que es aquel profeta anunciado por Moshe cuando dijo: profeta en medio de tu pueblo te levantará Yahweh, a él deberéis oír. Es ese que nace en pecado, siendo Micael, el ángel Micael hecho carne, nace de un hombre y de una mujer comunes y corrientes. No como Yahushua, el primero, que vino sin pecado, nació simplemente a través de lo que la que mal conocen como María, que en realidad se llamaba Miriam. La Ruach descendió sobre ella, el espíritu apartado del Padre, y la hizo concebir. Y no es algo muy alejado de la realidad, porque hoy en día, por ejemplo, si hiciesen una in vitro, pueden hacer que una mujer conciba sin que un hombre físicamente tenga que involucrarse. Entonces, de esa manera es que Yahweh hizo que Yahushua naciera sin pecado. ¿Por qué? Porque el hombre transmite el pecado, o vamos a decirle el pecado de Adán, el pecado original, de alguna manera, a través del esperma. Pero al no tener esa vinculación, Miriam concibió a Yahushua sin pecado. No es así en el caso del último, que nace en pecado, por lo tanto necesita de lo que hizo Yahushua para ser justificado, perdonado y salvado, para poder desarrollar su ministerio. Pero como nació en confusión, nace bajo la apostasía, como lo que le había sucedido en Babilonia, que se trató de desculturalizar a la población que se habían llevado cautiva, como lo hicieron con Daniel al cambiarle los nombres, al querer hacerles comer comidas ofrecidas a ídolos, pero ellos decidieron comer solamente una dieta a base de legumbres, apartarse para Yahweh y conservarse así como Yahudim. Bueno, continúo acá. Esta palabra de Yahweh para Zorobabel, y dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. En esta parte podemos ver que lo que Yahweh va a hacer establecer, o en este caso que sería para este fin de los tiempos, es este reino que Yahweh está levantando, así como este imperio que se está formando ahora de manera global, vamos a decirle, que es lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Este imperio profetizado en Daniel, en el sueño de Nabucodonosor, cuando él ve la estatua con la cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce y los pies de hierro mezclado con barro. Ese sería el imperio final.
em, que es ese imperio, sí, de hierro mezclado con barro, lo que sería algo parecido a lo que se está sucediendo hoy en día, donde la humanidad, que somos hechos de barro, se está mezclando con la inteligencia artificial y lo que es la ciencia como hierro, pero en realidad estaría hablando de que, así como en los tiempos de Noah, que dice la escritura, eh, los ángeles caídos, que son representados por el hierro, se mezclarían con el barro, que son lo que representa a los seres humanos, se estarían entremezclando para hacer un último imperio, pero sabemos que el barro y el hierro no se funden, no se unen, no tienen un tipo de aliación, por ende no es estable. Y a contraparte o de manera antítesis a lo que el enemigo está haciendo físicamente al tratar de imponer este nuevo imperio, nuevo orden mundial en el mundo, con un solo gobierno, con una sola moneda, con un falso profeta para la manifestación próxima de un falso Mesías, el que el mundo está esperando. Mientras ellos lo hacen físicamente por la fuerza y con poder militar o económico, Yahweh no lo va a hacer con ejército. Porque nuestra lucha no es física. La palabra misma dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes espirituales en las regiones celestes. Eso quiere decir que nuestra guerra no es física, sino es espiritual. Por eso cuando Yahushua, por ejemplo, cuando lo esperaban a Yahushua, los fariseos y el pueblo en sí esperaban que cuando apareciera Mashiach, él tuviera una fuerza militar, un poder económico determinado, tal vez para poder desarrollar esa guerra para quitar a los romanos, pero él no vino a quitar a los romanos. Incluso cuando Yahushua es que estaba con Pilatos, que lo van a entregar, él mismo dice, mi reino no es de este mundo. Si fuese así, mis súbditos no me entregarían. Y si él quisiese y clamara, Yahweh mandaría legiones de Malahim a rescatarlo. O él, si quisiese, hubiese podido entregar, impedir entregar su vida, pero él entregaba su vida voluntariamente. E incluso le dijo a Pilatos que él no tenía el poder de quitarle o de salvar su vida, porque no hay poder que primero no se le dé autoridad desde arriba de él para realizar las cosas. Y de estas maneras así es que Yahushua nos deja claro que no va a ser con ejército. Yahweh nos deja claro que no va a ser con ejército ni con fuerza, sino con su ruaj. ¿Por qué? Porque la lucha es espiritual y todo lo podemos en Yahushua que nos fortalece. Por eso es que este imperio o esta batalla que Yahweh va a comenzar a hacer no será a través de las armas. Ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Por qué? Porque él es el comandante. Yahweh Sebaot se diría acá. Él es el comandante de los ejércitos celestiales y como nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, las batallas que nosotros tenemos es en el Ruach que nos dejó Yahweh a través de Yahushua y la inmersión que obtenemos a través de proclamar su nombre. Continúo. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Esto en la escritura, monte significa es un imperio o es un gobierno. Entonces les está preguntando al último imperio, este imperio que se está formando ahora, ¿quién eres tú, gran monte? O sea, ¿quién eres tú, gran imperio? Como le dijimos, aunque ellos en este gran imperio que se está comenzando a formar ahora, este último gran imperio del cual habla la escritura, el cual quiere formar ese nuevo orden mundial, como lo podemos ver, lo vamos a ver también en el libro de Declarando el Fin desde el Principio, que está instaurando con ejército, con fuerza, pero sin espíritu, sin el espíritu de la verdad del Padre, un imperio, un gran monte.
Porque si podemos ver también en esa misma visión que tuvo Daniel de la estatua, del sueño de Nabucodonosor, la estatua de oro con el pecho de plata, las piernas, los muslos de bronce, los pies de barro mezclado con hierro. Eso que representaba en esa estatua todos los imperios, acá lo está declarando uno solo, que sería el imperio del final, como un gran monte. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, y él sacará su primera piedra entre las aclamaciones de qué bella es. Esa piedra que Zorobabel, que dice acá el nacido en confusión, que es el último, el testigo como Moshe, uno de los dos testigos que va el Apocalipsis, sacará la primera piedra entre aclamaciones de qué bella. Esta piedra, si nos ponemos a ver la visión de la que estamos hablando ahora de los imperios mundiales, del cual el último es de que se habla como el gran monte, en el sueño de Nabucodonosor también podemos ver que una piedra cae del cielo y que le pega por los pies a la estatua y la hace caer, o sea, hace caer ese gran monte y la estatua y todos los demás imperios. Y de esa piedra se forma un monte. Ese monte, o sea, esa piedra se podría ver que es esta de la que está hablando acá. Saca la primera piedra, y la primera piedra que construye, o sea, que fue la piedra para cimentar este gran monte que nace en el sueño de Daniel, de parte de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, es Yahushua, es el Mesías. Es la primera piedra. La piedra del ángulo. ¿Cómo es que dice la escritura? La piedra del ángulo desechada por los edificadores, aquellos que los pastores y el mundo rechazó, ¿no? Por su nombre, por ese verdadero nombre que debe tener, porque la mayoría de las personas cuando se le predica el nombre lo que hacen es rechazarlo y te dicen, no, yo hablo español y yo le digo como se dice en español, siendo que en realidad Jesús no es una traducción, sino que es una perversión del nombre del Mesías. Entonces esa piedra que están rechazando es su verdadero nombre, porque solo se le da un nombre a los hombres a través de los cuales pueden hallar salvación. Y como para salvación debemos confesar con nuestra boca su nombre, porque Yahweh dice, clamarán a mi nombre, ¿no? Y para ser salvos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta piedra, esta primera piedra de la que comienza a hacer aclamaciones, qué bella es Yahushua Hamashiach. A ver si lo podemos buscar acá. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, como la piedra de la que se está diciendo ahora en Sejaría, la cual va a utilizar el Zorobabel, que representa el último. Pero para que los que no le creen, la piedra que los edificadores desecharon, hablando de esa piedra siendo Yahushua, ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Cuál es la palabra? Su nombre. Tropiezan en su nombre, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hablando de la predestinación. Y también lo dice acá en Hechos. Vamos a verlo. Hechos 4, del 11 al 14. Ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra, hablando de Yahushua. Y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio, como siendo la primer piedra para cimentar lo que sería la construcción de el reino de Yahweh, que lo que podemos ver en el sueño de Daniel es ese monte que sale de esa piedra del cielo. Y justo ahora
Daniel 2:5, ¿verdad? La versión Reina Valera. Ahí. No se va. Me queda trancado esto acá. Ahí va. De la manera que vistes que el monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, o sea, que hay un monte, de la manera que vistes que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara la mano alguna, o sea, no es de mano humana, sino que es una piedra que vino del cielo, siendo este monte del que habla, de que desciende esa piedra, el reino de Yahweh, sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, las partes de la estatua, el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha acontecido en lo porvenir, hablando del final de los tiempos, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces podemos ver que en Zacarías, cuando Zorobabel, representando al testigo como Moshe, al último, será reducido a llanura, el gran monte del que habla, el cual es el imperio mundial formándose por parte del adversario, lo que podríamos conocer como el nuevo orden mundial, delante de Zorobabel, de aquel que nació en confusión, que es el testigo como Moshe, serás reducido a llanuras. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones, y esa primera piedra es Yahushua, así como esa piedra que fue quitada del monte, o sea, del reino de Yahweh, de la parte celestial, para descender, como en el sueño de Daniel, y tirar por tierra a los demás imperios, el de hierro, el de bronce, el de plata y el de oro, como lo vimos ahí en Daniel 2:45, es esa piedra desechada por los edificadores, como lo decía Pedro, y en el libro de Hechos, como decía en el libro de Hechos, y como lo decía Pedro, Hechos 4 del 11 al 14, y como lo decía, a ver que recién lo vimos, estaba acá, Primera de Pedro 2 del 7 al 8. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, sobre la cual se va a cimentar en el sueño de Daniel ese monte. Una vez que la piedra cae y le pega a los pies de la estatua, la hace caer, y de esa piedra sale una gran montaña. Ese es el reino de Yahweh, que se está construyendo de manera simultánea pero espiritual, a medida que crece y se va formando el imperio del nuevo orden mundial, este último nuevo imperio del final de los tiempos. Yahweh simultáneamente, a través de despertar del sueño, como vimos más arriba en Zacarías acá mismo, al despertar al último, como quien despierta de un sueño, como quien vuelve a la vida de la muerte, de su muerte espiritual, y abuelo levanta, ¿para qué? Para que utilice la piedra cual, a través de esa piedra desechada por los edificadores, para que él comenzara a edificar el reino de Yahweh. Por eso dice que bella es, así como aquí lo vimos en Primera de Pedro, acá cuando decía la piedra del ángulo, también conocida como piedra principal. No, esto ya me mandó para otro lado esto. Acá. Para vosotros pues, lo que creéis, él es precioso. ¿Qué es precioso? Yahushua. Por eso, acá Zorobabel aclama, qué bella es, hablando de la piedra. Y acá Pedro lo dice como él, refiriéndose a Mashiach. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo sobre la cual tiene que comenzar a reedificar el reino de Yahweh en la tierra, a medida que se establece ese gran monte que habla acá, que es el último imperio mundial. Bueno, creo que quedó bastante claro y no tengo que seguir repitiendo.
Voy a ver acá si hay advertencia. La tasa de vida actual, transferencia es menor. Ah, no la configuré eso. Abrir widget. No sé qué es eso tampoco. No sé. Igual dice que está bien. Dice que está bien la tasa de vida. Bueno, continuando con esto. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel, del que nació en confusión, serás reducido a llanura. Y él sacará la primera piedra de aclamaciones, entre aclamaciones de que bella es, hablando de Yahushua. Después me fue dirigida esta palabra de Yahweh. También tenemos que entender que cuando dice la palabra de Yahweh, hace referencia a Yahushua. Porque hay casos en los que podemos ver que cuando el profeta habla puede referirse así: ha venido a mí palabra de Yahweh, o Yahweh Sebaot ha dicho, o Yahweh Elohim. Entonces sabemos a través de quién se está manifestando Yahweh. Cuando dice esta palabra de Yahweh o ha venido a mí la palabra de Yahweh, hace referencia a que es una manifestación de Yahushua hacia ese profeta de parte de Yahweh. Como cuando dice Sebaot, sabemos que se manifiesta a través de Heilel, y cuando dice Yahweh Elohim podemos ver que se manifiesta a través de Samael. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. ¿Por qué? Porque él comenzará a predicar al final de los tiempos, dando testimonio de Yahushua, esa piedra, ese nombre en el que no pueden edificar los demás constructores. Esos constructores se refieren a los otros pastores que edifican, porque ellos han rechazado el nombre de Yahushua, la palabra. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, como lo dice acá. Tropiezan en la palabra, o sea que rechazan el nombre. Al rechazar el nombre, tropiezan en la doctrina, continuando en la doctrina que continúan, en dada la redundancia, bajo la apostasía, que sería esa doctrina de demonios adquirida y heredada por lo que venimos recibiendo a partir de que Yahushua ascendió y se comenzó a manifestar la mentira. De las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Si nosotros vamos a Zacarías, creo que las Zacarías son el 3. No, Zacarías 3 era. Ahí va. Me mostró al sumo sacerdote de Yahushua. Ay, ¿por qué sigue bajando esto? Ay. Me mostró al sumo sacerdote de Yahushua, el cual estaba delante del malaj de Yahweh. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahweh a Hasatán: quítale esas vestiduras viles. Bueno, esto es lo que vimos la vez anterior, cuando se hace una representación entre, vamos a decir, un estado de juicio donde el malaj de Yahweh es acusado por Hasatán, y el malaj de Yahweh representando a Yahushua, y Josué, conocido como Yahushua realmente, es representante en esta visión del último, el cual es acusado y está con vestiduras viles, refiriéndose a su pecado delante del malaj, delante de Yahushua. Y habló el malaj, que representa a Yahushua, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles, o sea, quitadle el pecado. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. O sea que la representación de tener ropas viles representa el pecado, y le quitó el pecado. Y te he hecho vestir ropas de gala. ¿Por qué? Porque una vez que es perdonado, muere y resucita
y tiene ese cuerpo nuevo y se hace uno con Mashiach, él viene a ser rey. Entonces esas ropas de gala que recibe para las bodas del Cordero es la vestidura como rey. Después que dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, o sea, la corona de salvación del reinado. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas, y el malaj de Yahweh estaba en pie. Acá, refiriéndose así como lo dice acá, podemos ver: escucha pues ahora, Yahushua, sumo sacerdote, tú y tus amigos que están delante de ti, que son varones simbólicos, en el sentido de que lo que ustedes están haciendo no es una mera representación, como un acto profético. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, refiriéndose a Zorobabel, el renuevo, como la rama de David, el descendiente a través del cual Yahushua haría que fuera la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, utilizándolo como siervo al dar testimonio de él como padre, y de Yahushua como hijo de Yahweh, dando a conocer su verdadero nombre, esa piedra que es tropezadero para aquellos que la desecharon, debido a que no aceptan la palabra, no aceptan el nombre. Dice Yahweh de los ejércitos: y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿A través de qué? De la cosecha, de la muerte y la resurrección de los dos testigos, con la posterior cosecha de los 144.000. En aquel día, refiriéndose al fin de los días, dice Yahweh de los ejércitos: cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. A ver en qué estaba acá. Después me fue dirigida palabra de Yahweh: las manos de Zorobabel, refiriéndose al último, echarán cimiento de esta casa, el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y así conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Por qué se alegrarán? Recordemos también, a ver acá es: así como Yahweh de los ejércitos conocerá que me envió a vosotros. Es algo similar a lo que le preguntó Moshe cuando Yahweh le revela su nombre y le dice: ¿qué le diré a los ancianos de Israel? Y él les dice: les dirás, Eye ayer Eye, yo soy Yahweh, y sabrán que yo te envío. A vosotros, en este caso, lo que se llama, lo que está diciendo es la plomada. Parte también de, como dice acá, esa piedra desechada por los edificadores que pasó a ser la cabeza del ángulo, o sea, con la que se reedifica. También la plomada, podemos ver que en las manos, representando a las obras del último, echarán el cimiento de esta casa. O sea que a través de su ministerio, él hará que la congregación, el imperio, el reino de Yahweh, el reino celestial, sea construido a través de su prédica y dar testimonio del verdadero Mesías, que es Yahushua HaMashiach, y sus manos la acabarán. Así conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh, que recorren toda la tierra. Algo similar a lo que vio en la visión de los caballos, que vio 4 caballos que estaban recorriendo toda la tierra, como representando los 4 malajim de los 4 ángulos de la tierra, que la vieron ordenada y poblada, creo que decía. Y aún le pregunté de nuevo: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por los 2 tubos de oro vierten su aceite dorado? Y él me respondió: ¿no sabes esto? ¿No sabes qué es esto? Le dije: no, soberano mío. Y él me respondió: estos son los 2 ungidos que están delante del soberano de toda la tierra. Así como también lo decía Apocalipsis 11,
Ahí. Refiriéndose a los dos testigos. Estos son los dos testigos y los dos candeleros que están en pie delante del Elohim de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo aquí, que en Zaharia está teniendo una visión de lo que vendría a ser el futuro y el final de los tiempos. Lo que claramente lo vemos corroborado en el libro de Apocalipsis y mejor explicado en el libro Declarando el fin desde el principio, escrito por el pastor de la congregación Koresh, el cual lo pueden ver o descargar si van a los del camino.net o comprarlo por Amazon. También está por Amazon ahí también. Y él me respondió: estos son los dos ungidos, refiriéndose a los dos testigos, que en representación son Zorobabel en este tiempo, ¿no? Porque cada profecía dada a los profetas tiene un cumplimiento cercano, físico, y después un cumplimiento profético para el final de los tiempos, un reflejo. O sea que lo que sucedió en hechos históricos comprobables en realidad era un reflejo profético de lo que sucedería al final de los tiempos. Por eso a los protagonistas que vivieron en estos tiempos se les dio un nombre y unos, dada la redundancia, hechos o sucesos que pudieran ejemplificar las cosas que serían reflejadas para el final de los tiempos con un cumplimiento espiritual. Y acá hubiese terminado la parte 4. Vamos a ir a la 5. Voy a ver si hay pregunta o algo. No creo que haya nadie. No, no, acá a ver. Porque no sé cómo es que el tema acá para que salten las cosas, no tengo idea. Y acá no sé si llegó o no llegó, no tengo idea tampoco. Ni idea. No tengo idea. No. Todavía estoy aprendiendo a usar esto y es medio... Acá. Da igual acá. Que estuvo. Que no veo. Bendiciones y a ver. Dios te bendiga mucho. Estoy tratando de ver cómo esto, porque es la primera vez que largo una emisión por un live, un en vivo por YouTube. Sí, dice excelente, bien. No tengo idea cómo es esto. Ahí. Ahí está bien. Yo estaba por ponerme a hacer lo mismo. Sí, yo estoy viendo acá y está... O sea, está sencillo. Incluso tiene una latencia de transmisión mucho mejor que la de TikTok. Pero... O sea, el coso de TikTok consume muchos más datos y cada tanto se me tranca, pero YouTube a través de OBS lo transmite mucho mejor. Incluso hay una opción para transmitir como ventana virtual en TikTok a través de OBS. O sea que vos haces una ventana virtual, haces la que lo transmita OBS y supuestamente también le baja el consumo de latencia y eso, para que sea mucho mejor, pero es más complicado. Bueno, acá ya hice el Zacarías 4, bendito Yahweh. Y bueno, hoy lo voy a terminar por acá. Me voy a conectar más tarde por el tema de hacer la vigilia, así que de noche voy a estar leyendo el libro de Rabí y lo voy a hacer por TikTok. Y
Y después quien quiera, como a las, sí, como a la 1, voy a estar transmitiendo y vamos a estar leyendo un poco el libro de Rabí y si el abuelo permite, teniendo un poquito de oración antes de Shavuot mañana. Así que bueno, ahora voy a orar. Todo Rabá, Yahweh, por tu amor y por tu misericordia, Padre Celestial. Todo Rabá, por cada cosa hermosa que has hecho por nosotros, por lo que has hecho a través del último, Padre Celestial, y por lo que has hecho a través de cada uno de tus hijos esparcidos en los 4 ángulos de la tierra, Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, que esta noche, Padre, nos llenes de tu Ruach HaKodesh, Padre Celestial, así como lo habías prometido y como lo esperaron unánimes, Padre Celestial, aquellos 120, Padre, que estaban todos reunidos. Visítanos con tu Ruach HaKodesh a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos conocimiento. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser buenos oradores, Padre Celestial, para poder llegar a todos aquellos sin importar la condición, el lugar, Padre Celestial, o las circunstancias en las que nos lleves, Padre Celestial, para hablar y compartir tus buenas nuevas, Padre Celestial. Ayúdanos siempre a ser testigos fieles, Padre Celestial. Que podamos ser hallados dignos de dar un correcto testimonio de tu Hijo Yahushua, Padre Celestial. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, a cómo proceder, Padre Celestial, con cada una de las personas o nuestros hermanos que nos encontremos, Padre Celestial, en este final de los tiempos, Padre Celestial. Que podamos ser, Padre Celestial, una extensión de tu voz, Padre Celestial, así como lo es el último, tu siervo, Padre Celestial. Sabemos que como Él, todos nosotros hemos sido hijos pródigos, Padre Celestial, y que estamos volviendo al redil, a tu casa, a tu congregación, a tu reino, Padre Celestial, ese reino que tú has dicho que ya está entre nosotros, Padre Celestial, por el cual te damos toda rabá y damos honra a tu nombre, en el nombre de Yahushua, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los hermanos de la congregación, llénalos, Padre Celestial, despierta sus dones, sus talentos, ayúdalos y suple cada una de sus necesidades, sea física o espiritual. A todo aquel que esté con falta de sabiduría, dásela, Padre Celestial. En el nombre de Yahushua, porque tú lo has prometido, que todo lo que pidamos en tu nombre lo recibiríamos creyendo, Padre Celestial. Porque todo lo que pidiéramos en Yahushua, tú lo harías para que el Padre fuera honrado en el Hijo. Y son palabras tuyas, Padre, en el nombre de Yahushua. Como lo dice la Escritura, por amor a tu nombre, Padre. Ten misericordia de tu pueblo, de tu remanente. Acelera los tiempos, Padre Celestial, y ayúdanos, Padre Celestial, a reunir y a cumplir y a ser hallados siervos fieles en tu obra, Padre Celestial. En el nombre de Yahushua, Padre Celestial, ayúdanos a ser buenos colaboradores tuyos dentro del trabajo, tu Padre Celestial, que hay en tu viña, Padre Celestial. Ayúdanos a trabajar a tiempo y a dar frutos al 30, al 60 y al 110%, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Yahushua. Sabemos que todo lo podemos en Yahushua que nos fortalece, Padre Celestial. Pero sabemos que debemos pedir, Padre Celestial, para poder recibir también. Apresura los tiempos, Padre Celestial, para que toda tu palabra se cumpla y podamos ver manifestada tu bondad, Padre Celestial, y cumplida cada una de tus promesas bajo tus hijos, Padre Celestial, en el nombre de Yahushua. Todo Rabá por esto, Padre Celestial, y por todos los que van a escuchar este estudio y por todos los que van a llegar a la congregación, sea en este canal, sea en el canal de la congregación El Camino de Yahweh, o de cada uno de los hermanos que están sirviendo y tratando de cumplir su ministerio, Padre Celestial. En el nombre de Yahushua HaMashiach, ayuda a reunir a tu pueblo, Padre Celestial, que podamos ser como esos pecadores, Padre Celestial, a los cuales se les llenó las redes y las barcas, Padre Celestial, sabiendo distinguir unos peces de los otros, Padre Celestial, para poder recoger a los que pertenecen, Padre Celestial, a los que tú quieres juntar, a los que tú quieres cosechar, Padre Celestial. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, nos estamos viendo en un par de horas, así que bendiciones para todos en el nombre de Yahushua.